¿Qué tal? A ver, arranquemos con una pregunta que seguro nos hacemos todos. ¿Cómo se supone que planifiquemos nuestro futuro, nuestra carrera, en un mundo que cambia a una velocidad que a veces asusta? ¿Hay alguna lógica detrás de todo este aparente caos? Bueno, hoy vamos a meternos con dos ideas muy fuertes que nos van a servir para pensar el cambio y, sobre todo, para tomar decisiones clave en nuestro camino profesional. Esta es la pregunta del millón, ¿no? Pensemos en la historia y también en nuestra propia vida. ¿Avanza como si fuera una escalera, un escalón lógico detrás del otro? ¿O es más bien como un campo minado, lleno de explosiones que de repente cambian todo el escenario? La respuesta que le demos a esto, créanme, define no solo cómo leemos el pasado, sino fundamentalmente cómo nos paramos para lo que se viene. Miren, desde que el mundo es mundo, la humanidad ha tenido una especie de obsesión, encontrar algo fijo, algo que no se mueva, en medio del remolino que es la vida. Y es increíble porque tanto los grandes filósofos griegos como los científicos modernos compartieron esta misma búsqueda, encontrar lo permanente, la regla de oro que se esconde detrás de todo lo que cambia. Ok, vamos a desmenuzar esto que es clave. Por un lado, tenemos al pensamiento antiguo, a genios como Platón o Aristóteles. Ellos buscaban las esencias. ¿Qué significa esto? La idea de que un árbol es un árbol por su esencia de árbol, algo que no cambia. Por otro lado, miles de años después, la ciencia moderna hace algo parecido pero con otro lenguaje. Busca leyes universales, como la de la gravedad. La fórmula es siempre la misma y explica por qué se cae una manzana o por qué gira un planeta. En los dos casos, fíjense, el objetivo es el mismo: agarrar la realidad que fluye y sacarle una foto fija, encontrarle una constante. Pero, claro, este método de buscar lo fijo funciona bárbaro para entender piedras o planetas. Pero, ¿qué pasa con la historia humana? Con la cultura, la sociedad, con nosotros mismos. Ahí la cosa se complica. Y es justo acá donde aparece un filósofo alemán, Hegel, que patea el tablero. Propone una idea revolucionaria. ¿Y si el problema no es el cambio? ¿Y si el movimiento mismo tiene un orden, una lógica interna? Para Hegel, pensar que la realidad es una foto es el principal error. La realidad es una película. Y para entender una película no basta con ver un fotograma, hay que entender la trama. La realidad, entonces, es dialéctica. No se trata de lo que algo es en este instante, sino de lo que está llegando a ser a través de sus conflictos. Y lo más importante, este proceso, aunque parezca una pelea constante, no es caótico, tiene un guión. Y bueno, ¿cómo funciona este motor del cambio? Hegel lo explica en 3 momentos, casi como una receta. Primero, tenemos una tesis, que es una idea o una situación que está establecida. Inevitablemente, dice Hegel, de esa tesis surge su contrario, la antítesis, que la niega y choca con ella. Y de esa tensión, de esa lucha, emerge algo nuevo, la síntesis. Y ojo acá, la síntesis no es un empate, no es un punto medio, es una superación. Toma lo mejor de las dos anteriores y lo integra en algo nuevo, más complejo y evolucionado. Y para que esto no quede en el aire, vamos a un ejemplo histórico que el mismo Hegel vivió de cerca. La tesis era la monarquía absoluta, el antiguo régimen, con su poder concentrado y sus privilegios. La antítesis, su negación total, fue la Revolución Francesa, que estalló con los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Ahora, ¿qué salió de ese choque tremendo? No volvió la monarquía, ni se quedaron en el caos revolucionario. Surgió una síntesis: el Imperio Napoleónico. Napoleón impuso orden, sí, pero consolidó y exportó muchos de los avances legales y sociales de la revolución. Y claro, este nuevo imperio se convirtió en la nueva tesis para el próximo capítulo de la historia. Entonces, aquí está la idea que nos da vuelta a la cabeza. Hegel nos dice: dejen de buscar lo que no cambia fuera del cambio. Lo único que es permanente es la propia lógica del cambio. Es el mecanismo de tesis, antítesis y síntesis. La historia, para él, no es un círculo que se repite, sino una espiral que va hacia arriba, donde cada vuelta es una versión más desarrollada que la anterior. Ahora bien, el modelo de Hegel es una genialidad, es superpotente para analizar la historia. Pero, ¿nos alcanza para entender el mundo de hoy? El siglo XXI parece jugar con reglas distintas. Esa marcha ordenada de la dialéctica parece chocar de frente con una realidad mucho más explosiva, más impredecible. Hoy se dice que vivimos en un entorno VICA. ¿Qué significa? Que es volátil. Algo que hoy vale oro, mañana no vale nada.
Incierto. ¿Alguien puede asegurar qué carrera va a ser la más demandada en 10 años? Complejo. Un problema que empieza en un mercado de China termina afectando el trabajo de alguien en Argentina. Y ambiguo. Muchas veces ni siquiera tenemos claro cuál es el verdadero problema que hay que resolver. En este escenario, la elegante caminata de la dialéctica parece tropezar con cosas que, simplemente, nadie vio venir. Y acá aparece un concepto fundamental, la disrupción. Ojo, una disrupción no es una antítesis. La antítesis, en Hegel, nace de la tesis, es su opuesto lógico. Una disrupción, en cambio, es como un meteorito, cae desde afuera del sistema, nadie la esperaba, y cuando impacta, rompe el tablero y cambia las reglas del juego para siempre. Es una explosión, no una evolución. Pensemos en la ciencia, por ejemplo. El descubrimiento de la penicilina, que salvó millones y millones de vidas, no fue el resultado de un plan prolijo, paso a paso. Fue un accidente, un hongo que contaminó por error una placa de laboratorio. Fue una irrupción totalmente azarosa que cambió la historia de la medicina. O pensemos en la historia reciente. Muchos historiadores dicen que el siglo XXI no empezó realmente en el año 2000, sino el 11 de septiembre de 2001. El atentado a las Torres Gemelas fue una disrupción brutal. No era la antítesis esperada de nada, fue una irrupción violenta que de un día para el otro reconfiguró la geopolítica, la seguridad y hasta la forma en que viajamos. Y ni hablar de lo que vivimos todos hace muy poco, la pandemia. Nadie la tenía en sus planes con este impacto global. Fue una disrupción que aceleró transformaciones que quizás hubieran tardado décadas. De un día para el otro, las paredes del aula y de la oficina se cayeron y nos empujó a todos a un mundo de virtualidad que parecía de ciencia ficción. Y ahora mismo estamos en medio de otra de estas explosiones, la inteligencia artificial. Esto no es solo una nueva herramienta, no es un paso más en la tecnología, es una irrupción que está desafiando las bases de cómo pensamos, cómo creamos y cómo trabajamos. Es un salto cuántico y todavía estamos tratando de entender a dónde nos va a llevar. Y con todo esto, llegamos al punto central, al que nos interpela a quienes estamos hoy acá, en la universidad. Entender esta pelea entre el avance ordenado y la explosión disruptiva no es un simple ejercicio teórico. Es una decisión fundamental que tenemos que tomar sobre qué tipo de profesionales queremos ser. Mire, acá se abren dos caminos bien claros. Por un lado está el profesional de la linealidad, el que sigue la receta, el que aplica los modelos que ya conoce, el que busca la seguridad de un camino predecible. Por otro está el profesional de la disrupción, el que no le tiene miedo al caos, el que está con las antenas paradas para detectar los quiebres, el que es ágil, se adapta y sobre todo ve una oportunidad donde la mayoría solo ve un problema. Y esta es la pregunta que nos toca a cada uno de nosotros, bien personal. ¿Nos estamos formando para un mundo que ya fue? ¿Un mundo de reglas fijas y caminos marcados? ¿O nos estamos entrenando para surfear la ola del cambio? E incluso, ¿por qué no?, para generar nuestras propias olas. En definitiva, ¿vamos a ser espectadores pasivos de la disrupción o vamos a ser sus protagonistas? Pero esta pregunta va más allá del éxito personal de cada uno. Es una pregunta para nosotros como sociedad. Para enfrentar los desafíos gigantes que tenemos por delante, como el cambio climático, la desigualdad, las nuevas crisis sanitarias, ¿qué tipo de profesionales necesitamos? ¿Los que repitan fórmulas viejas o los que son capaces de inventar soluciones nuevas? La respuesta, me parece, es bastante clara. Y así llegamos al corazón del asunto, al lugar donde estamos ahora. Esta frase, la universidad la hacemos entre todos, es mucho más que un eslogan. Significa que la universidad no es algo que nos dan hecho, es una construcción constante, del día a día. Y si la construimos entre todos, entonces también tenemos la responsabilidad y el poder de transformarla. Así que les dejo esta última pregunta, que es en realidad una invitación y un desafío. Frente a un siglo que nos exige agilidad, creatividad e innovación, ¿nos vamos a conformar con la universidad que heredamos? ¿O nos vamos a animar a construir desde hoy, entre todos, una universidad que esté a la altura de los tiempos? Una universidad que no solo enseñe sobre las disrupciones, sino que sea ella misma un motor de disrupción. La decisión, en gran parte, es nuestra.